Si estás o quieres invertir en cobre, este programa te interesa. Nuestro invitado nos revelará los secretos para invertir mejor con los pórfidos de cobre. ¿Qué geología y estructura tienen? ¿Cómo podemos saber lo grandes que son? ¿Cómo nosotros podemos ver si tiene sentido la tesis que nos dice la empresa? Un programa imperdible. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a Charlando de Minas, el primer y único podcast dedicado a la inversión minera en español. Hoy queremos hablar de cobre y para ello tenemos un invitado de excepción. Hoy tenemos el honor de charlar con Francisco Camus. Francisco Camus es graduado de la Escuela Geóloga de la Universidad de Chile y cuenta con 52 años de experiencia en geología económica, que se distribuyen en 10 como geólogo de minas y 42 en exploraciones mineras. Dentro de estos, 20 han sido ocupados en posiciones de responsabilidad gerencial y desde el 2006 se desempeña como consultor independiente. Su carrera profesional la ha desarrollado principalmente en Chile, pero ha realizado adicionalmente trabajos de consultoría y exploración en México, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay. Conoce yacimientos mineros de diversos estilos, producto de las numerosas visitas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Papúa Nueva Guinea, África, China y Europa. Su experiencia profesional se ha desarrollado mayoritariamente en los Andes de Ecuador, en Perú, en Chile y Argentina y en la faja lamárica de Arizona, Sonora, evaluando y explorando yacimientos del tipo pórfidos de cobre, IOCG, estratigrados de cobre, plata, skarns y epitermales de alta y baja sulfuración. Académicamente, es autor y coautor de cerca de 30 trabajos, principalmente en el extranjero, en revistas y libros científicos de primer nivel. Ha sido editor y coeditor de 4 volúmenes de la revista International Economic Geology, que edita el Society of Economic Geologists de Estados Unidos, sobre temas relevantes de la geología económica de yacimientos de Chile y Latinoamérica. Ha publicado varios libros y recientemente ha publicado Historia de la exploración y geología de los yacimientos metalíferos de Chile, que me ha mostrado antes de charlar y que ha tardado más de 4 años y tiene 1400 páginas y no podéis imaginar lo gordo que es el libro. Es impresionante para resumir sus 50 años de experiencia. Así que para mí hoy es un honor tener esta grandísima charla sobre el cobre, sobre Chile y sobre el cobre en Chile. Así que buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlando de Minas. Yo muy entusiasmado con esta comunicación y espero que la podamos realizar en forma eficiente. Claro que sí. Este es, como le comenté a nuestro invitado, un programa educativo y vamos a aprovechar que tenemos un geólogo de su experiencia para que nos pueda contar las cosas básicas que todo inversor interesado en el sector, en el cobre, debería saber sobre los yacimientos y exploración de cobre. Y también intentaremos entender la situación actual de la exploración en el país. Para aquellos oyentes que estén escuchando esto en formato podcast, yo le pasé a Francisco las preguntas y ha preparado unas diapositivas para que podamos comprender mucho mejor sus explicaciones teóricas y tengamos ese soporte visual. Como siempre, esas diapositivas estarán colgadas en formato PDF para que cualquiera las pueda descargar desde la página web de Charlando de Minas. Así que sin más, vamos a empezar con las preguntas. La primera que tenía aquí apuntada es para usted, ¿cuáles son los principales tipos de depósito de cobre y cómo difieren en términos de geología y mineralogía? Y sobre todo también interesante saber qué tamaño y grado suelen tener cada uno de ellos. Bueno, en Chile tenemos prácticamente yacimientos de cobre, 4 tipos de yacimientos de cobre que existen, pero son los que llamamos los pórfidos de cobre, que en la charla ahí aparece siempre la palabra PCD.
que Ujú. eso significa Porphyry Copper Deposits, pero para simplificar la cosa y para no tener que hablar tan largo. Claro. Pero, pero el yacimiento principal que existe en Chile y es por lo demás el principal yacimiento, el estilo de mineralización de cobre que existe en el mundo, son los porfios de cobre. Y si, después de eso aparecen los yacimientos que llamamos IOCG, que en Chile se conocen 23 yacimientos que se han descubierto, y los yacimientos de cobre plata, que son depósitos que existen solamente en Chile. No hay hacia Perú o Argentina, no existen, solamente existen en la cordillera de la costa de Chile, junto con los IOCG. Y después hay una pequeña cantidad de yacimientos de skarn, que son yacimientos que se forman en los contactos con rocas calcáreas, rocas intrusivas con rocas calcáreas, ahí se generan algunos yacimientos de eso. Pero son muy pocos en Chile y no muchos, algo de ellos explotado. Pero los principales son los porfios de cobre. En Chile hay 79 porfios de cobre. De esos 79, hasta la fecha que se produjo el evento de nacionalización del cobre que ocurrió el año 70, 1970, se explotaban en Chile en ese tiempo tres porfios de cobre. Pero se conocían algunos prospectos que posteriormente, en los periodos posteriores, se transformaron en yacimientos y se explotan, pero eran alrededor de 15. Hay un libro que habla sobre los yacimientos de cobre en Chile del año 74, digo, y en ese libro se habla de que Chile tenía porfios de cobre, 12 porfios de cobre en ese tiempo. Hoy día tenemos 79. De esos 12, la mayoría de ellos están en producción hoy día. Eran prospectos, pero eran minas. Ahora, como producto de la exploración en Chile, se sabía que existían este tipo de yacimientos y empresas extranjeras vinieron a Chile a explorarlos. Y, y, y el primero de ellos es el Teniente, que fue puesto en producción en 1905, cuando ya estábamos en plena revolución industrial y se había descubierto la electricidad. Y por lo tanto se Ujú. necesitaba cobre para poder hacer las líneas eléctricas. Era la época de Edison, ¿no es cierto? En esa Ujú. época, y cuando este gallo electrificó una parte, unas cuadras en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Esa Sí, historia es sí. más o menos conocida. Y por supuesto que eso generó una necesidad de cobre impresionante, y todos empezaron a buscar dónde había yacimientos de cobre. Por supuesto que se sabía de que en Chile había, porque ya al inicio de la revolución industrial, Chile fue un proveedor de cobre para Europa, cuando empezó en Inglaterra y los otros países en Europa. Y Chile hubo un tiempo en que, por periodos muy cortos, eso sí, fue prácticamente el principal productor de cobre que había en el mundo. Pero cuando hablamos de producción de cobre, hablamos de una época en que se producían en el mundo 400.000 toneladas. Hoy día Claro. sabemos que son como 18, 19 millones de toneladas. Pero en ese tiempo, y Chile proveía eso. Ahora, eso venía no de porfios de cobre, porque no se conocían, sino que de vetas, de manto, el cuerpo muy chico, y en que se explotaba la parte superior de los yacimientos, la parte que estaba expuesta a la superficie, y que era fácil de explotar y fácil de extraer, porque no era blanda, estaba muy oxidado la minería. Entonces, eso ocurrió en esa época. Entonces, pero con la exploración que se inició, el boom de exploración que se inició a partir del año 75, se pusieron en evidencia aquellos prospectos que venían de antes, entre ellos los 12 que yo menciono antes, y, y empezó programas de exploración impresionantes que han llegado hasta el día de hoy. Se ha gastado en exploración en Chile hasta el año, no, hasta el año pasado, hasta el 2022, como 12.500 millones de dólares en exploración en el país. Pero eso ha disminuido un poco en los últimos años, igual que ha pasado en el resto del mundo, que ha habido una tendencia a disminución de la exploración, pero que estoy seguro de que tendrá que reiniciarse, o sea, retomarse la exploración, porque Chile, en el caso particular de Chile, llevamos alrededor de 10 años en que no hemos puesto en producción ningún yacimiento importante.
Entonces, Ujú, eso está. O sea, los yacimientos en el fondo que hablamos son tres tipos. Aquí tengo cuando yo me refería a ese libro que se editó el año 74 y se hablaba que habían 12 porfios de cobre y habían otros de otro tipo, en total se hablaba de 90 millones de toneladas de cobre fino que había en Chile como recurso, no como reserva, como recurso. Hoy ujú. día, hoy día la cifra llega a, digamos, incluyendo lo explotado y lo reconocido, tenemos 900 millones de toneladas de cobre fino, contenido, por recurso, lo que es una barbaridad. O sea, que si hay Claro, Chile en realidad, desde el punto de vista del cobre, es como la Arabia Saudita con el con el petróleo, petróleo. ¿no? Es una cosa aquí. Ahora, eso no significa que se haya encontrado todo. Está Yo claro que con no. los años de circo que tengo en este rubro y de lo que he hecho en estos años, tengo claro de que el potencial de exploración de cobre de Chile sigue vigente. Lo que tenemos que hacer es digamos, actualizar las herramientas que, que disponemos para poder buscarla. Porque Chile, tú sabes, en la parte norte de las regiones de Coquimbo hasta el límite con Perú, está el desierto de Atacama, y el desierto de Atacama cubre buena parte de la superficie del país. Entonces, los yacimientos que se han encontrado ahí, muchos de ellos afloran. Entonces, los geólogos han Claro. sido capaces de reconocer esos afloramientos como yacimientos y ponerlos en producción posteriormente los mineros. Entonces, pero hay zonas cubiertas, muchas zonas cubiertas, una cantidad importante, en lo que sería la depresión central de Chile y la cordillera, que potencialmente pueden contener otros yacimientos adicionales. Por lo cual hay que usar herramientas modernas y buena parte de esas nuevas herramientas están en el libro que te acabo de mostrar. Nosotros ahí hemos desarrollado modelos de exploración y nuevos que nosotros los hemos aplicado con éxito, con resultados, y que en este libro, que incluye 82 yacimientos, no solamente de cobre, sino que de varios, en que hemos aplicado este modelo poniéndonos en el escenario de que no se hubieran descubierto. Un proyecto de oro, por ejemplo, que está descubierto, que fue explotado o se explota en la actualidad, le aplicamos este modelo para ver si lo habríamos podido descubrir Ujú. usando esta herramienta. Y el resultado ha sido positivo. Por eso es que para probar eso es que en el libro con Juan Carlos, mi colega, incluimos 82 descripciones de yacimientos chilenos en las cuales que están en producción en la actualidad y aplicamos este modelo probando que habrían sido exitosos los programas de exploración aplicados. Eso, Perfecto. Vamos a hablar un poco más de Chile y de diferentes opciones de exploración más tarde en la entrevista. Vamos a intentar volver al hilo que hablábamos sobre depósitos de cobre, geología, mineralogía. Usted dijo de que el principal, evidentemente, son los PCDs, ¿no? Los pórfidos de cobre. Entonces, sobre los otros y los pórfidos, sobre las características, ¿no? ¿Qué tamaños y grados suelen tener? Y luego también le preguntaría sobre cada uno de este tipo de depósitos, ¿no? ¿Qué características geológicas son importantes, ¿no? En ellas? Pero primero vamos a tamaños y grados, por favor. ya. Bueno, los principales, los pórfidos de cobre son yacimientos tan grandes, los que hay en Chile, fuera de Chile también. Por eso que si quieres tú podemos mirar la figura uno, esa que se ve el cordón Sí. circunpacífico, porque ahí se ilustra la ubicación de los yacimientos de los pórfidos de cobre que yo llamo los gigantes. Yo los llamo gigantes. Hay otros autores que le tienen otro nombre, pero yo les llamo gigantes a todos aquellos que tienen más de 10 millones de toneladas de cobre fino contenido. Entonces ahí se ve la lista y en distintos sectores del circunpacífico, pero donde está la mayor concentración es en Chile, el sur de Perú y el noroeste de Argentina hay uno o dos, pero en Chile básicamente son los más grandes. En Chile, con más de 10 millones de toneladas de cobre fino
como reservas y recursos, hay como una docena. Y de los más grandes que existen en el mundo están ahí, incluyen, por ejemplo, el más grande de todos, yo diría que es Andina Disputada, que yo le llamo Andina Disputada, es un pórfido de cobre que está explotado en la actualidad por dos empresas, Codelco por una parte Ujú. y Anglo American por otra parte. Miti Miti está dividido. Es un yacimiento probablemente que tiene más de 200 millones de toneladas de cobre fino contenido. Es el yacimiento más grande que existe en el planeta. Claro, Otros tan grandes como esos son Chuquicamata, que tienen tamaños del orden de 100 millones, Escondida también como 100 o 120 millones. claro. Son de ese tamaño. Ahora, los otros yacimientos, si bajamos un poquito de escala, vamos a estar con yacimientos como de 30, 40 millones, hasta llegar al límite este inferior que puse yo de 10 millones, que serían todos aquellos que yo llamo gigantes. Ahora, fuera de Chile, tenemos algunos, hay como tres o cuatro en Estados Unidos, en el suroeste de Estados Unidos, y ahí está el más grande que tienen en Estados Unidos, que es el Bingham Canyon, que está en el estado de Utah, que ese es un Ujú. yacimiento que tiene como 50 o 60 millones de toneladas. Otro gigante está en Mongolia, que es Oyu Tolgoi, que es un yacimiento que es comparable en tamaño con algunos de los chilenos. En este momento no tengo la cifra exacta, pero es algo cercano, tiene que ser a los 100 millones de toneladas. Y ese yacimiento tienen columnas mineralizadas, estos gigantes columnas mineralizadas de 1 kilómetro a 2 kilómetros verticales. Los chilenos son los más profundos, los más grandes en términos de columna mineralizada. Teniente tiene sobre 2 millones, Chuquicamata tiene también sobre 2 millones de columna mineralizada. Ujú. Entonces ahí, bueno, eso lo vamos a dejar para después, porque es importante eso para los modelos que vienen, ¿eh? Y Claro. ahí hay una figura que yo incluí, el modelo de sistema mineralizado que yo le llamo, que aparece ahí, creo que es la figura número 3 o 4, no me acuerdo. Ujú. Y ahí aparece entonces un modelo de un pórfido de cobre, pero que ahí, si tú te fijas, hay más o menos la columna que está indicada ahí debe ser un poco más de 1 kilómetro. Entonces la pregunta que hay, y eso lo vamos a discutir más rato, ¿por qué? ¿Dónde parten? ¿Cómo es el fondo? Que esa es la pregunta que uno tiene en este momento para saber cómo explorarlo. Porque algo le pasa a estos yacimientos, ese modelo que hay ahí, que es de un geólogo muy, muy famoso, que es el Richard Sillito, es del año 2012, y es el Ujú. modelo más robusto y más reciente, más aceptado por toda la comunidad, y que después lo podemos describir qué es lo que tiene, pero ese no dice qué es lo que pasa debajo. Entonces el yacimiento, y esa es la clave del asunto. Y esa respuesta nosotros creemos, estamos dándola en este modelo que incluimos en el libro. De- Entonces, ha quedado súper claro, los pórfidos pueden ser grandes, gigantes o increíblemente grandes, ¿no? sí. Y entonces, ¿qué grado suelen tener, Bueno, digamos? las leyes varían, yo diría, de los más grandes pueden tener, bueno, en promedios 0,6, 0,7% de cobre, con sectores que pueden tener hasta 2%. Y los Ah, más pequeños, y que, de acuerdo a sus características, a la arquitectura que muestren, se pueden incluso explotar con leyes de 0,4, 0,5%. O sea, esas son leyes. y Depende de la y mineralogía, eso lo podemos hablar más rato. y los que no son pórfidos, digamos, que los otros tipos, digamos, ¿qué tipo de tamaño suelen tener y qué tipo de grado? Los otros tipos, el más importante y que tiene expresión también fuera de Chile, son los IOCG. Los IOCG se descubrieron por primera vez en Australia, Mm, en Australia del Sur, y claro, al norte de Adelaida, por ahí en ese sector. Es un mm, yacimiento que se llama Olympic Dam, pero que sí, es un yacimiento muy grande. Ese debe tener como 700 millones de toneladas y de recursos. Está siendo explotado en la actualidad, pero a diferencia de los pórfidos son en general el grado que tienen, fuera del cobre, generalmente
tienen molibdeno, pero el Mm, molibdeno ocurre en los paraísos y el molibdeno es beneficiado, también se recupera. Pero pueden tener otros metales, pueden tener oro, pueden tener algo de plata y algunos metales más raros como germanio, cosas así, claro. antimonio, que existen, pero existen en contenidos muy bajos. Ahí estamos hablando de partes por millón, o sea, gramos por tonelada. Mm, En el caso de los IOCG que estábamos recién hablando, el primero que se descubrió fue el IOC, el de Olympic Dam, pero los geólogos no tenían ni idea de qué lo que era lo que habían descubierto, porque la compañía que lo exploró, los geólogos ahí tenían una idea muy distinta de lo que apareció. Es mm, típico en la historia de la exploración. Y entonces, ellos, claro, no sabían qué diablo era lo que tenían. Invitaron a muchos geólogos que visitaban las cuestiones y tenían un libro grande, gordo así, en que la obligación de todos los geólogos que visitaban Olympic Dam era escribir qué creían que era eso, porque nadie era. sabía qué. No calzaba con ningún modelo de yacimiento que existiera en ese momento. Y después vienen los que se encontraron en Brasil, en ¿cómo que se llama se me fue el nombre de la región donde está. eh, Pasa nada. Sí. bueno, bueno, no importa, pero ya me voy a acordar el nombre Sí. del área. Y ahí se encontraron una serie de yacimientos de este tipo. Tenían, que, entre paréntesis, el yacimiento de Olympic Dam es bastante antiguo, es un yacimiento que tiene 1700 o 1800 millones de años, o sea, estamos hablando del Proterozoico Bachá. Y estos yacimientos de Brasil también son un poco más jóvenes, pero igual de antiguos. Entonces, y esa es una característica que tienen estos yacimientos en el mundo, donde ocurren. Ocurren en Australia, ocurren en Brasil, donde está. Ahí ahora me acordé de uno de Brasil que es Salobo. Mm, Y son también yacimientos muy interesantes, muy ricos. Cuando uno mira la mineralización que ahí ocurre, es muy, muy, muy densa. Tienen leyes muy, muy grandes, mucho mejores que los porfios y mucho mejores que el de Olympic Dam. Y esos son básicamente cobre y algo de oro. Y se explotan Minas Gerais está, Minas Gerais. Ujú. Minas Gerais. Y nosotros como Codelco, en mi época como gerente de exploraciones, descubrimos un IOCG en Brasil, en Minas Gerais. Se llamaba Boa Esperanza. Pero no era muy grande, tenía como 100 millones de toneladas. Bueno, nosotros hablamos con eso en yacimiento. Eso es bastante, pero bueno, para los niveles con que uno trabaja, 100 millones es un yacimiento chico. Pero Codelco lo vendió a una compañía brasileña porque estaba fuera del nivel, digamos, del tamaño de los yacimientos que explotaban. Esos yacimientos son más, las leyes son mayores que las que tienen los porfios. O sea, estamos hablando de leyes que pueden ser sobre 2%, Mm, generalmente. Tamaño no es tan grande, no son tan grandes, los de Brasil no son tan grandes, pero de todas maneras son muy importantes. Y el perfecto. tercer grupo de yacimientos de IOCG son los de Chile. O sea, hay Ujú. tres yacimientos del Paleozoico, hay yacimientos del Proterozoico y hay yacimientos del Cretácico que son los chilenos, que son más recientes. Y estos IOCG que tenemos en Chile, que son en total son 23, algunos de ellos ya existían en Chile, pero no habían sido identificados como tales. Ahora, estos no son tan grandes, estamos hablando, el más grande de todo es Candelaria, que está ahí en la región de Atacama, y que es un yacimiento que tiene 300, 400 millones de toneladas y leyes que andan entre 1,5 por ahí. Están en producción. Candelaria lleva más o menos unos 20 años en operación y son yacimientos que en cierto modo están asociados, en mi opinión, tienen una relación con los yacimientos de fierro. O sea, hay una conexión ahí entre ese tipo, por lo menos los chilenos. Y después hay una pila de otros más, como te digo, son 23 los que yo tengo identificados, Claro. pero esos no son tan grandes o sea, estamos hablando de yacimientos de 10, 15 millones, 20 millones de toneladas, pero con leyes también altas, con leyes de algunos de 2%, 1,5, 2%, y tienen oro, siempre tienen oro,
porque por eso es el nombre IOCG, es Iron Oxide, Copper Gold, y tienen oro. O sea, se recupera el cobre y se recupera el oro. Pero el oro. Y el fierro, en el caso de Candelaria, el fierro lo aprovecha a partir de los relaves que produce Candelaria, los explota la compañía minera del Pacífico, que es la empresa fierrera chilena. Ellos tienen un tratamiento que toman este relave y son capaces de subirle la ley y venderlo como pellet feed. Muy bien. Entonces, ahora podemos ir un poco, sobre todo, a estos depósitos de pórfidos, ¿no? ¿Qué características geológicas son importantes, ¿no? Para la formación y cómo influyen entonces tanto en la exploración como en la extracción de los minerales? Ya, yo te voy a explicar el modelo tradicional de los pórfidos de cobre y ahí te Ujú. voy a llevar a lo que yo creo que es la realidad de hoy día. Los pórfidos de cobre siempre fueron reconocidos como son cuerpos mineralizados de tamaños que pueden ser de un par de kilómetros cuadrados. Te pongo el caso de Chucky, que es de 4 por 3, o sea, una tremenda cuestión. Y lo que aflora, que uno lo puede ver. Entonces, es la mineralización que ahí ocurre, es generalmente mineralización sulfurada, que se asocia a un cuerpo intrusivo, que es un cuerpo que sería el que habría traído la mineralización y del cual se habría separado estos sulfuros de cobre para generar el cuerpo mineralizado. Esos cuerpos de sulfuros son básicamente los minerales que lo componen son calcopirita, son sulfuros de cobre, cobre y fierro, calcopirita, bornita, son los sulfuros primarios y acompañan eso un poco pirita, pero la pirita tiende a estar ubicada en el entorno del cuerpo, de este cuerpo mineralizado. Ahora, cuando estos yacimientos, este tipo de yacimientos, tanto en Chile como en todos los lugares donde ocurren, cuando son expuestos a la superficie, el solo hecho de que tengan pirita hace, y cuando están expuestos en unos ambientes con algo de lluvia y temperatura, se oxidan. Los sulfuros, y especialmente la pirita es oxidada y forma sulfato de fierro. Y ese sulfato de fierro empieza a profundizar y sulfato de cobre, además. Entonces, el sulfato de fierro se fija en superficie, en la parte superior del sistema, y genera una serie de minerales colores amarillo, café, que nosotros llamamos limonitas, y que tienen Mm. distintos nombres, pero que el nombre general es limonita, pero que cuando uno ve eso, ya sabe que esos son productos de la oxidación de sulfuro. O sea, es un elemento muy importante para tomar una decisión si el prospecto que uno está analizando y el cuerpo mineralizado está aflorando, eso podría estar representando la presencia de un porfio debajo. Ahora, ¿qué sucede? Y eso se puede extender 100 metros, 200 metros en profundidad. Y deriva, el límite de inferior de eso es el nivel freático, o sea, donde llegue el agua. Entonces, ahí suceden dos cosas. Debajo de esa parte de limonitizada, digamos, oxidada, empiezan los sulfuros, pero ya unos sulfuros secundarios que llamamos, que se incrementa el contenido de cobre. Por eso que los porfios son tan importantes, porque Ujú. estos procesos que sufren son muy favorables desde el punto de vista económico, porque un yacimiento que puede tener en primario en la parte superior del yacimiento, a la parte que uno ve oxidado, antes de que se oxidara, eso podría haber tenido, por ejemplo, 0,5 o 0,8% de cobre, y se oxidó el cobre que Va percoló en bajando. forma de sulfato, o sea, de sulfato de cobre, Sí. se precipita bajo la zona freática, del nivel freático. Se precipita sobre los sulfuros primarios que están abajo, que son los que yo te mencionaba, calcopirita, bonita. La pirita siempre está en lateral, siempre es marginal. Pero esos Ujú. minerales y esos sulfuros primarios se transforman, son a su vez sulfurados, se produce un proceso de sulfuración que hace que
tanto la pirita, tanto la calcopirita como la bornita se transforman en un sulfuro secundario que es la calcosina. Ahora, ¿qué características tiene la calcosina? Que tiene 80% de cobre. Es el Claro, contenido del mineral. Ahora, eso baja, desciende, y por supuesto que hay una zonación, porque el proceso más fuerte ocurre inmediatamente bajo la línea de freática, al nivel freático, ahí es donde tú tienes las leyes más altas de enriquecimiento, pero que a medida que vas bajando, eso va disminuyendo y pasas a otro sulfuro. Esto voy a hablar de uno más nomás, porque es bastante complicado y son muy enredados los nombres. El que sigue es la cobalina. La cobalina puede tener, qué sé yo, un 40 o 50% de cobre. O sea, tiene menos que los otros, digamos, que la bonita enriquecida, digamos. Entonces uno puede, por lo tanto, las zonas enriquecidas de cualquier porfio de cobre son muy apetecidas desde el punto de vista metalúrgico, porque el contenido de cobre ahí es muy alto. Entonces el producto de eso, ya sea un cátodo o un concentrado de cobre, tiene una ley claro. muy grande. Puede tener las leyes generalmente de los concentrados varían entre 28 hasta 45%. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la parte superior? Porque el proceso de oxidación puede seguir, puede erosionarse más. Entonces, tu zona limonitizada, o sea, oxidada, puede ser erosionada con el tiempo y tú accedes a la zona secundaria, que existía, que se formó bajo el nivel freático, y esa zona empieza a ser oxidada. Pero esa zona tiene sulfuros muy altos, tiene leyes de cobre muy altas, puedes tener una calcosina que tiene 80% de cobre y que de repente es oxidada porque accede a la superficie. ¿Qué es lo que pasa ahí? La calcosina es oxidada a otro mineral, a un mineral de oxidación, y se forma una zona de oxidación. Entonces, en el fondo, todo este proceso te va enriqueciendo el yacimiento. O sea, un yacimiento que tiene procesos de enriquecimiento secundario y procesos de oxidación es un yacimiento tremendamente rico y es lo que uno quiere. Por eso que tú estás evaluando un prospecto de pórfido de cobre y empiezas a reconocer este tipo de cosas, eh, por supuesto que un ítem importantísimo. O sea, ese Claro. proyecto puede ser tremendamente útil. Yacimientos como Chuquicamata, como La Escondida en Chile, como Toquepala o Cuajón en Perú, son yacimientos muy ricos. Y lo mismo en Estados Unidos, Bingham Canyon, por ejemplo, todo esto. Son yacimientos muy ricos y que multiplicaron varias veces, 2 o 3 veces la ley primaria que tenían. Y desde el punto de vista económico son un tremendo negocio. Claro. Entonces, eso es lo que si tú estás evaluando eso, tienes que ver que toda esa mineralización esté asociada a un intrusivo ácido, digamos, que tenga mucho cuarzo, a rocas también que sean favorables, rocas pueden ser rocas también ácidas, y de las cuales sean favorables para que se hayan precipitado porque todos estamos hablando de soluciones que vienen con el intrusivo. Si no tienes intrusivo, no tienes yacimiento. Eso es la base. Entonces, ese modelo que tú ves en esa figura te está mostrando la zonación que se produce de estos minerales. Yo no te he hablado de los minerales de alteración que acompañan al depósito, pero hay una serie de minerales, además de los sulfuros de cobre, tú tienes silicatos de minerales silicatados como biotita, como ortoclasa, qué sé yo, que se distribuyen dentro de ese intrusivo, también siguiendo la química del sistema. Todo el proceso químico te genera una zonación. Y ese es el otro elemento que tú tienes que usar para evaluar el potencial de ese elemento. Tú sabes que la parte fundamental del yacimiento va a tener minerales potásicos, digamos, ortoclasa, por ejemplo, biotita, o sea, mincas que tengan potasio en su fórmula. Pero que a medida que te vaya alejando del centro, donde está la mineralización de cobre, donde está la bornita, donde está la calcopirita, qué sé yo, y a medida que tú vas los silicatos que se han formado son distintos. Ya no tienes Ujú. potasio. Puedes tener, en vez de eso, puedes tener fierro, puedes tener calcio, y ahí empiezan a aparecer una serie de otros minerales que nosotros llamamos propilíticos,
que tienen colores, son los minerales verdes, que te forman una Sí, aureola alrededor de los minerales de color, como son las ortoclasas, las biotitas, que son colores mucho más claros. Entonces, ¿qué es lo que haces tú cuando llegas a un prospecto de porfío de cobre? Ves si hay un intrusivo, que el intrusivo sea interesante. No te voy a hablar de que tú tienes que datarlo, porque eso da lo mismo, eso ya es más avanzado. Pero tú, pivoteando, tienes que ver qué alteraciones de minerales de alteración se asocian a ser intrusivos. Si esos minerales son diferentes y están sonados, generando un cuadro de sonación, en que tú tienes un tipo en la parte central que coincide con los sulfuros más importantes, y lo que lo que ocurre hacia el exterior, que forma una especie de aureola o de halo, sí. que generalmente el sulfuro que ahí existe es pirita. Ahí no hay calcopirita. Por eso que las leyes que tú tienes en la zona pirítica van a ser inferiores a punto 3, punto 4, inferiores. Mientras que en el otro lado, las primarias vas a tener arriba de 1%. Entonces, eso es lo fundamental que tienes que ver. Hay otros elementos que hacen que un sistema sea a lo mejor más interesante desde el punto de vista de los procesos que ocurrieron. Y esos son lo que nosotros llamamos las brechas hidrotermales. Son que a su vez esas brechas hidrotermales que ahí aparecen también en ese dibujo, te están indicando que ha habido actividad eh, hidrotermal muy importante. Ahora, esas brechas te pueden interrumpir la continuidad de la mineralización, te pueden cortar a través del cuerpo mineralizado. Entonces, todas esas cosas son elementos que tú tienes que analizar para poder definir el potencial que puedes tener. Y en la medida que tú puedas delinear el tamaño que tiene esas zonas de alteración que estoy mencionando y la distribución de los sulfuros, puedes tener una idea del volumen que puedes encontrar en ese lugar en particular. No, no, Hay creo que sí, bueno, lo que ha contado es perfecto porque además muchas veces, ¿no? La mayoría de inversores particulares no tenemos la opción de ir a ver una mina, pero sí que en muchos proyectos de exploración te muestran fotos, ¿no? Intentando justificar con los diferentes minerales que hay, las diferentes coloraciones, y entonces simplemente por el hecho de un inversor que está aprendiendo y que está mirando uno de esos proyectos puede entender los minerales que están asociados y los minerales que deberían haber y poder identificarlos, eso ya puede dar una seguridad a ese tipo de inversor a la hora de creer o no creer la tesis que de alguna forma está explicando la empresa. Para mí, la siguiente pregunta que le quería hacer es, ahora pongamos que usted es un inversor, ¿vale? O usted está queriendo invertir en una minera que está explorando cobre y ha empezado pues a hacer las primeras perforaciones. En términos de grado o en términos de tamaño, ¿cuándo a usted los números le empiezan a parecer interesantes? ¿O tiene usted algunos valores que diría, yo si no llega a estos valores, yo no invertiría aquí? Bueno, fundamentalmente el tamaño de las dimensiones que puede tener el sistema. O sea, un sistema, te voy a poner algunos ejemplos. El sistema, por ejemplo, Salvador. Salvador, ese yacimiento fue el primer yacimiento que se descubrió en Chile. El primer porfio de cobre que se descubrió en Chile fue Salvador. Eso fue el año 55. Hmm. Y ese yacimiento tenía del orden de 500 millones de toneladas. Y es un yacimiento que tiene 2 kilómetros por 1,5 kilómetros, algo así. El tamaño que en donde, en toda esta área que yo te marqué, la Sí, área con el intrusivo, con la alteración hidrotermal, digamos, que son todos estos minerales que forman esta zonación de silicato, más los minerales sulfurados. Y la ubicación de esta aureola con pirita, que forma parte del límite exterior que nosotros llamamos la propilitización del yacimiento. Que ahí las leyes son viejísimas. Pero ya una vez que tú encontraste esa probabilización, tú sabes cuál es el límite externo del yacimiento. O sea, tú sabes que cualquier trabajo que quieras hacer posterior está limitado por esa aureola. Uno sabe perfectamente bien hasta dónde puede llegar. hmm, Pero yacimientos comunes y corrientes,
que uno puede empezar a pensar que puede ser interesante, yo diría que con unos 200, 250 millones uno puede partir. Muy bien. Porque por el potencial, porque eso significa, eso es lo primero, es la primera indicación que tú tienes, pero tú no sabes hasta dónde va a poder llegar. Claro, claro. Cualquier, Y con esos 200, 250, ¿qué tipo de grado le gusta ver? Ya entiendo que cuanto más grande mejor, evidentemente, pero, ¿a partir de cuánto le empieza a llamar la atención? bueno, de 0,5% para arriba. Perfecto. Pero una de las cosas, además del grado, yo te diría que otro elemento muy importante para un inversor, a mí como inversor, es la mineralogía del sistema que encontré. ¿Cuánto de él está aflorando? Es muy distinto en la evaluación de un sistema porfírico que tú encuentres con los pinchazos o lo que tú veas en superficie, encuentres óxidos de cobre me refiero, Ujú. sulfuros de cobre o solamente sulfuros primarios. Porque eso te cambia la economía del sistema. Si tú tienes óxidos de cobre en superficie y que potencialmente los puedes extender 100, 150 metros en profundidad, implica inmediatamente que tú puedes iniciar una operación minera en esa área. Y si esa área tiene, qué sé yo, que tenga 150 millones de toneladas, nada más que eso, por ejemplo, es que tú puedes aplicar un modelo de beneficio orientado, es que puede ser un rajo abierto, porque del momento que tú viste, esos óxidos están aflorando en superficie, o sea que vas a poder hacer un rajo, probablemente haya una cobertura de material estéril nomás, pero que puede hacer un Claro, stripping sí. y eliminarlo. Entonces, entra a explotar una mena que es esencialmente oxidada usando un método de lixiviación. Sí, eso lo aprendí cuando hablé con su amigo Sergio Rivera de Marimaca y me Seguramente. contaba, ¿no? Las grandes ventajas que de alguna forma tenía los óxidos de cobre y que era una de las grandes ventajas que tenía Marimaca respecto a otros Mucho depósitos. tiempo, claro. Exactamente. Am, Porque los óxidos te permiten a ti instalar una planta de lixiviación y de claro. recuperación con una tecnología que es bastante común en Chile, digamos. Hay muchos yacimientos de ese tipo que se pueden recuperar a través de estos procesos de lixiviación y electroobtención, qué sé yo. Y entonces tú sabes que tienes esa parte superior, pero tú inmediatamente tú sabes que si tú profundizas, si tú pusiste sondaje suficiente para dimensionar el tamaño de ese cuerpo oxidado, tú puedes inferir fácilmente que debajo de ese cuerpo oxidado tiene que haber un cuerpo de sulfuro. Claro. Y ese cuerpo de sulfuro puede ser que una primera parte puede ser secundario o bien puede ser primario. Ahí te cambia la tecnología de beneficio que vas a usar. Calcocina todavía se puede usar lixiviación. Hay empresas que han estudiado el problema y pueden lixiviar el cobre que está digamos, como sulfuro secundario. Eso hay algunas empresas que lo están haciendo y lo han hecho. Pero si te metes solamente en sulfuro primario, ahí tienes que aplicar flotación. Flotar y producir un concentrado de cobre. Por supuesto que el lixiviado tiene la ventaja de beneficiar un mineral lixiviado, tiene la ventaja de que tú, el líquido, digamos, la solución oxidada de cobre que estás sacando, la puedes llevar a un proceso de electroobtención y sacar un cátodo inmediatamente. O sea, el proceso es Claro. mucho más barato. Diferente del caso del sulfuro primario, que tú puedes producir un concentrado que puede tener 30, 40% de cobre contenido en el concentrado, pero ahí no tienes cobre fino todavía, tienes que llevarlo a una fundición. O sea, esas son las opciones que tiene. Ahora, hay otro elemento también que es interesante verlo, que es muy corriente en Chile, no es corriente en otros países de la región andina, que son la presencia de yacimientos, es decir, óxidos exóticos, de origen exótico. ¿Qué es lo que es eso? Que también se puede usar como una herramienta que te permite inferir
que puede haber también un pórfido de cobre de cierto tamaño en el vecindario. Yo te hablé de un nivel freático. Sí. El nivel freático te marca el límite del agua subterránea, ¿no es cierto? Y ese está recorriendo. Tenéis un cerro donde se produce, está metido este intrusivo y para los lados tenéis cambios digamos, de ángulo del cerro. Bueno, el nivel freático, a medida que tú vas llegando al borde del cerro, te cambia de dirección. Pero ese borde todavía tiene soluciones con cobre. No se desaparece por el solo hecho que tú llegaste al término del cerro. Todavía están ahí. Esas soluciones circulan. Y circulan hasta un punto donde tú le cambias el pH a esa solución y eso te permite precipitar de nuevo el cobre que está acumulado en esa solución, que está como una solución de sulfato de cobre. Ujú. Y ahí tú generas otros minerales. Ahora, esa solución te va cambiando. Tú puedes tener un pH muy ácido en la cercanía del cuerpo mineralizado, de donde aflora las soluciones en el borde del cerro y que se van cambiando su pH a medida que te vas alejando de la solución. Entonces, eso te cambia los efectos de alteración en las rocas que van siendo afectadas por la solución. Entonces tú tienes minerales más ácidos cerca del límite de donde nace el cuerpo, hasta cuestiones mucho de pH mucho más alto a medida que te vayas alejando. Y ahí se acaba esos yacimientos, ese tipo de mineralización lo llamamos exótica. Muchos de los grandes yacimientos, Chuqui, Salvador, tienen el mismo Escondida, tienen en su entorno un yacimiento exótico. De manera que si tú encuentras ese tipo de mineralización, tú puedes inferir de que estás muy cerca de un pórfido de cobre. Ahora, eso no significa que lo vas a encontrar. Claro, claro. De hecho, hay un yacimiento en Chile, hay un exótico muy, muy grande que se llama Zacasca, que está en el norte, en Tarapacá. Yo lo estudié, esa cuestión, estuve metido y también porque andaba buscando el porfio. Yo suponía que tenía que haber un porfio, si no, ¿de dónde salió ese cobre? Imposible que no exista. Tiene que haber Claro. una fuente. Es que te digo cómo la hemos buscado muchos geólogos y no la hemos encontrado. Entonces, lo que se ha explotado ahí ha sido el exótico, fundamentalmente. Y ahí creo que habían 20 o 30 millones de toneladas. O sea que no era ninguna cosa para botarla. Pero, en fin, te lo planteo porque es otro elemento dentro de toda la parte conceptual. Cuando uno evalúa económicamente un prospecto que potencialmente contiene un porfirio de cobre, bueno, esa es otra cosa que uno tiene que considerar. Perfecto, muchísimas gracias. Em, y ahora que hablábamos de Marimaca, ¿no? Marimaca ha sido uno de los grandes últimos descubrimientos de cobre, que evidentemente es en Chile. Sabiendo la gran necesidad de este metal, ¿por qué no se están descubriendo nuevos depósitos de cobre? Bueno, yo tengo hay, ¿Teoría? hay una figura para anticipar lo que te quiero decir. Hay otra figura que incluye ahí que parece lo que se dicen franjas metalogénicas de Chile. Sí. Bueno, ahí está la cordillera de la costa, que es donde están todos los estilos de mineralización que existen en Chile. O sea, yacimientos Ujú. de porfio de cobre, de IUCG, yacimientos de cobre-plata, que podemos hablar algo de los de cobre-plata que son también muy interesantes, de yacimientos de fierro y yacimientos de oro. Hay 3 generaciones de yacimientos de oro y yacimientos de plata. Los grandes yacimientos de plata del siglo XIX de Chile están ahí. El más grande de todos, que se explotó, que fue el yacimiento que más tiempo se explotó en Chile, que es Chañarcillo, fue un yacimiento riquísimo, riquísimo. Que yo una vez me tiré un carril ahí de ver cuánto era, porque esa cuestión se paralizó por ahí por 1899, por ahí, o sea, casi a fines del siglo XIX. Eh, desgraciadamente, de esos yacimientos son 11 existen en Chile, pero solamente uno ¿cómo se llama? Se explotó, digamos, se estudió geológicamente y hay un informe, porque claro, el yacimiento se operó por 70, 80 años.
tenía leyes, yo creo que la ley media de chilencido debe haber sido unos 500 gramos por tonelada. Ahora, ¿a qué iba con esto yo? Se me olvidó. El, Estábamos hablando de por qué no se han descubierto Mara- nuevos depósitos. Marimaca. Marimaca pertenece al grupo de los cobre plata. No sé Ajá. si esa opinión también la tiene Sergio. Porque yo yo no he estado en Marimaca, no. Como es muy Ajá. reciente, ya como que yo me había retirado ya de la actividad de terreno, digamos. La actividad geológica no la he retirado, pero el terreno, no es ya tanto terreno porque una vez que sé, unos 2 o 3 años atrás, estaba evaluando en una mina de oro, me metí en una Ujú. galería y sentí un mareo de ello, que dije yo, esta es una indicación. Alguien me está diciendo, no hagas más geología de terreno. Lo que es muy lamentable para mí, porque a mí me encanta estar haciendo estas cosas. Pero bueno, ahora, ¿por qué? Porque simplemente la gente, las cosas que afloraban, ya las encontraron todas. Muchas de Ujú. ellas están en producción. Y la gente ha seguido usando herramientas para explorar los terrenos cubiertos en mi opinión, en forma inadecuada. O sea, ahora que puedo entrar en el tema del modelo este que te mostré, que te abarca una Sí, columna sí. y que de repente se interrumpe. ¿Y qué pasa debajo? Ese fue un tema que yo empecé, con Castelli empezamos a estudiar mientras estábamos trabajando en una compañía israelita y que se entusiasmaron con esta idea que teníamos nosotros, porque yo dije, bueno, esta cuestión tiene que salir de alguna parte. No puede, los yacimientos en general, todos los yacimientos, cualquier tipo que sea, tiene que nacer de alguna parte. Y ahí está ese modelo de que dice sistema mineralizado. Inventamos ese término, sistema mineralizado, y que abarca, tiene tres etapas y que abarca todo el espectro de un sistema, digamos, de un estilo de mineralización, cualquiera sean los minerales. Ese sistema que se describe con detalle en el libro Nosotros, no se aplica, salvo nosotros, que nosotros lo hemos aplicado, básicamente. Pero hay en elementos básicos que son importantes en esto. Uno es que tú tienes que, para poder, o sea, yo parto de la base de que para formar un yacimiento tú tienes que tener una fuente. Y esa Ujú. fuente viene de la corteza de las cámaras magmáticas, que son donde se acumulan las soluciones, digamos, toda la tabla periódica de los elementos llega a esa cámara magmática, que está ubicada a Ujú. 15 kilómetros o a veces 20 kilómetros de la superficie. O sea, nadie de nosotros, ningún geólogo, ha visto una cámara magmática, pero muchos geólogos que trabajan en la parte petrológica sí han estudiado las cámaras magmáticas en base a la expresión superficial de las rocas que afloran, digamos, han dicho estas rocas. Ujú. Bueno, las cámaras magmáticas tienen la característica que tienen toda la tabla periódica de los elementos contenidos. Tienen todos los minerales que había por haber, que existen, están contenidos en esa. Y de manera que hay una acumulación de metales ahí, que mientras tú no lo drenes, se va enriqueciendo, se va enriqueciendo, se va enriqueciendo. De manera que lo que uno tiene que esperar en algún minuto, para que se forme un yacimiento, tiene que haber una estructura que intercepte la cámara magnética, que está a 10, 15 kilómetros, por ejemplo, y ese fluido fluya hacia la superficie, primero con minerales silicados para formar un cuerpo intrusivo. Por eso que ahí en ese mono aparece un cuerpo intrusivo, que es la etapa intermedia que tú tienes para llegar. Ese cuerpo intrusivo lleva consigo una cantidad enorme de metales, lleva la tabla periódica completa. Sí. Y además, ya eso implica carbonatos, silicatos, etcétera, de todo. Ahora, esa cuestión tiene que llegar a algún lugar, tiene que depositarse en algún lugar. Y ahí está el otro mono, perfil que se ve vertical ahí, que aparece una cámara magmática abajo, una estructura y un lugar no me acuerdo cuál es, el 4 o el 5. Y Ujú. tienes que llegar por eso que en ese dibujo te aparece
que el proceso se produce en contracción, ¿verdad? Sí, Tan horizontal en contracción. Lo que significa que el sigma 1 es horizontal y el sigma 3 es vertical. Por lo tanto, tú tienes que encontrar en el camino, esa estructura tiene que encontrar en el camino una zona disruptiva que te permita que se pueda abrir, levantar, ¿entiendes? Y por ahí empezar a claro, meterse el intrusivo. Ahora el intrusivo no se mete como una gran masa entera, igual, sino que se mete por capita. Ahora eso lo puedes ver tú, nosotros lo hemos visto en el terreno. Los geólogos no se han dado cuenta, pero lo hemos visto que son capitas de que tienen a veces 5 metros o menos. Está una encima de la otra. Ahora, nos falta el geólogo que haga el estudio de cada capita para ver qué edad tiene, qué composición tiene. Pero sí sabemos, porque podemos ver esos centros intrusivos en la realidad, que tienen composiciones que varían desde rocas muy básicas, cuando hablo de rocas básicas, son rocas que tienen magnesio, que tienen fierro en cantidades importantes y son generalmente bastante oscuras. Tú la ves en el terreno, la ves bastante oscura. Pero a medida que tú vas subiendo en el intrusivo, va cambiando la composición del centro intrusivo. Se va haciendo menos básicas, se está haciendo lo que llamamos nosotros intermedias, con composiciones. Las más básicas, los nombres de las rocas son dioritas, basaltos, y las rocas intermedias son rocas más bien granodioritas, hasta llegar a las rocas más ácidas, que serían las más superficiales. Te voy a mostrar un mono que también incluí para indicar ese tema. mm, Entonces, ¿qué es lo que sucede? La unidad más ácida es la que lleva los minerales que interesan, que uno está buscando, ya sea cobre, fierro, oro, plata, lo que sea. Entonces, eso llega hasta el final, a la parte superior de la disrupción esta que estoy hablando. Ahora, ese intrusivo tiene que meterse a través de una estructura. Y esas estructuras son de alto ángulo, que es lo que ahí llamamos a escama gruesa. Las escamas gruesas son fallas que se forman, que tienen ángulos de 60, 70 grados. Por ahí asciende en forma subvertical, ¿verdad? sí, Llega a esta zona disruptiva, que como está la subida es en condiciones contraccionales, pero cuando llega a la zona disruptiva, ahí tenemos un cambio en el sigma, en un sigma 3, por ahí entonces tienes espacio tú para que el fluido se vaya metiendo. Y se va formando este cuerpo intrusivo que es subhorizontal. Entonces, ese centro intrusivo subhorizontal los, contiene el oro, la plata, el plomo, el zinc, el cobre, qué sé yo. Entonces, tienes que ver dónde concentra eso. Entonces, ahí entra la otra etapa, es que cuando tú estás haciendo esta cuestión, estás generando estructuras secundarias, de segundo orden, ¿verdad? La estructura, la escama gruesa es la escama principal, pero ahora metes otras que son de menor tamaño, y esas estructuras secundarias son las que controlan la ubicación de la mineralización que a ti te interesa. Y eso se forma en lo que ahí en la figura esa aparece como foco colector. ¿Te fijas que hay foco colector? Bueno, el foco colector, pueden haber varios focos colectores dentro de un centro intrusivo. Y eso significa que se pueden formar desde uno en el caso de Chile, hasta 10 focos colectores. 10 focos colectores tiene, por ejemplo, Andina Disputada, ahí en la zona central. 8 focos colectores tiene Chuquicamata, donde tú tienes Chuqui es uno, la RT es otro, MM es otro, el Cluster Toki, donde están Toki, Genoveva, Quetena, etc. Son 8. Escondida tiene 6, y así. Entonces, ujú, esto que te digo yo es lo que uno si quiere explorar hoy día con herramientas modernas, tiene que tener claro este modelo. Entonces tú tienes que llegar a terreno, ubicar, eso lo hicimos nosotros. Nosotros hicimos con el Castelli secciones horizontales, desde Arica, donde está el Morro de Arica, en Chile, hasta el sur de una ciudad que se llama Vallenar, que está al norte de Serena. 26 secciones, de 200 hasta 400 kilómetros de largo. Y ahí mapeamos todos las escamas gruesas. Eso no está mostrado en ninguna de esas figuras. Toda ubicación de los
de las escamas gruesas, que serían las estructuras estas de 70, 60, 70 grados de alto ángulo, que serían los conductos por donde han surgido esto y se han formado los cuerpos. Ahora, esos cuerpos centros intrusivos tienen edades. Nos interesan a nosotros, y ahí vuelvo al mono de las franjas metalogénicas. Tú viste que ahí tenemos marcadas como 5 o 6 franjas metalogénicas. Cada una tiene su edad particular. Entonces nosotros tenemos que ubicar en esas secciones, ubicamos la estructura, los intrusivos y la edad de esos intrusivos, para saber en cuál franja estaban ubicados. Claro. Y si había mineralización ahí, bueno, la ubicamos. Si no había, potencialmente es un área que vale la pena explorar. Entonces ahí hay una figura que aparece en 4 pórfidos de cobre, ¿no es cierto? Aparece Sí. Chucky, aparece Labra, aparece Teniente y aparece Andina. Si tú te fijas, el contorno de cada uno de esos que aparecen ahí en esa figura es un centro intrusivo. Entonces tú tienes centros intrusivos ahí que, por ejemplo, Chucky tiene como 35 por 20 kilómetros, así, y ahí están indicados ahí. Y están indicados con puntos rojos los fuegos colectores. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar si queremos modernizar la exploración en Chile. Tenemos que hacer esto. Eso implica lo siguiente, que el Servicio Nacional de Geología que tiene Chile debería estar haciendo esto, tener todo Chile cubierto con este tipo de secciones. Nosotros lo tenemos, o sea, nosotros lo hicimos, por eso lo tenemos. Tenemos individualizada en cada sección las franjas. Están ubicadas cada una de esas 5 franjas, 6 franjas que aparecen ahí, que nos indica el potencial de mineración que podemos encontrar ahí. Entonces, Claro. cuando yo te decía de que elegimos 82 yacimientos que existen en Chile y vimos si este modelo se aplicaba, en todos los casos se aplica. Ahora, ¿dónde tenemos un ejemplo de este proceso? En un lugar en el sur de Chile que es muy famoso, que a lo mejor tú escuchaste hablar de las Torres del Paine, no sé si lo has Ujú. escuchado, que es Sí. un lugar precioso, turístico, ¿no es cierto? Y yo he estado ahí varias veces, te imaginas que sí. Claro, 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 claro. Entonces ahí el centro intrusivo es la roca, tú lo puedes mirar en internet, ahí buscar las Torres del Paine, ahí te vas a acordar de mí. El cuerpo blanco, ese es el centro intrusivo, que así en la foto aparece como si fuera una sola cosa, pero yo que he andado caminando por ahí, tiene varias composiciones. O sea, no es una roca de una sola composición. Y yo he caminado y he llegado hasta la base de las torres. Y tienes tú el centro intrusivo está hacia el oeste, y ahí hay una estructura que tiene como 70 grados de inclinación, que tiene un ancho de 50 metros. Ese es el conducto. Y es la misma roca que tú ves ahí, que está doblada, digamos, inclinada entre 2 formaciones, que son las rocas negras que aparecen en la foto del Torre del Paine. Entonces, ahí hay un ejemplo práctico. Hay más ejemplos, tenemos Claro. bastantes más ejemplos que eso. Pero ese, porque es muy famoso, sirve para. O sea, muchos geólogos fueron ahí y lo interpretaron de las maneras que te puedes imaginar. Hasta que nosotros empezamos a hablar de que el Torre del Paine era un centro intrusivo. Entonces, Perfecto. eso como nadie cambió su manera de explorar. Todos buscan pelotitas donde sondear, pero Claro. por cualquier método. Pero un método científico, así como lo que yo te he explicado, que nosotros lo desarrollamos y nos fuimos al cerro y lo vimos y qué sé yo, lo caminamos y agarramos Chucky y dijimos, bueno, porque cuando tú ves una de estas fallas, Chucky tiene una falla de alto ángulo, pero nadie le daba pelota. Hicieron memorias con esa falla. Todo el mundo se preocupaba de otra falla que hay en Chuquicamata, que es muy famosa. Los gringos hablaban de esa, la falla oeste. Está al oeste. Mm. Pero no tiene nada que ver, es una estructura post-mineral. Pero la falla, a mí se me olvidó el nombre de todo el mundo, la falla importante. Entonces tú miras las rocas que hay al oeste de la falla alimentadora y tú ves que están los intrusivos, estos centros intrusivos que tienen en ese dibujo, y las rocas que están ahí son rocas cretácicas, son rocas de 60, 70 millones de años. Y las rocas que tú Perfecto. tienes al otro lado, y eso se repite en todos lados, al otro lado, al este de la falla alimentadora, y tú le ves las edades, son del Paleozoico.
O sea, son rocas que tienen de 250 a 300 millones de años. Entonces, ¿cómo te explicas tú que tú tengas rocas que tienen 60 millones de años En un hacia lado, la izquierda, a un lado, y tienes 250 millones en otro lado? La conclusión es obvia. El bloque que está al este se tiene que haber levantado. está clarísimo. Y para que eso ocurra, tienes que haber tenido la contracción horizontal. ¿Y esa contracción de dónde viene? Del borde del contacto de la placa sudamericana con la placa del Pacífico. O sea, los elementos están ahí. O sea, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de estas cosas. Claro, claro, es lógico, lógico. No, yo estoy súper agradecido de toda la explicación que nos ha dado. Además, creo que da mucha información para toda aquella gente que está empezando a invertir o hasta la gente que ya lleva tiempo a la hora de intentar conocer los depósitos. Ya llevamos más de una hora de grabación, así que le voy a pedir, haremos dos últimas preguntas porque quiero saber su opinión, pero sí que le voy a pedir que seamos un poco breves en la Breve. respuesta. Intentar al menos. Hablando, digamos, de Chile, ¿no? Frontera de Chile, toda la zona de la Vicuña, ¿no? En la provincia de San Juan, que está en frontera con Chile. Toda esa parte con Filo del Sol, los helados, tienen un potencial de exploración enorme y se están sacando unos resultados completamente increíbles. Pero evidentemente no deja de ser un depósito que está encima de toda la cordillera, muy complicado seguramente de explotar. Entonces, quería saber usted qué opinión tiene sobre las dificultades que pueda haber sobre la extracción de ese tipo de depósitos. Bueno, tú lo has dicho, va a ser bastante complejo, porque esta parte que prácticamente son como tres yacimientos que están ahí, que se descubrieron. Sí, sí, Hay uno que está más pegado a Chile, o sea, y al otro sí, lado de Chile hay otro prospecto, los helados, creo que se llama, uno que está sí, en Chile. Y ese que yo sepa se ha explorado poco, pero también han sondeado y han descubierto que hay uno. Y está sí. Caserones, Caserones es el único, pero que está un poquito más alejado, debe estar como de la Mm. frontera, no sé, 10 kilómetros a lo mejor, una cosa así. Algo así, creo, sí. Sí. Pero bueno, en Chile hay experiencia en explotaciones de alta cordillera. Son complejas, son caras, pero se pueden hacer. La primera que se hizo en Chile fue el Teniente, y eso fue en 1905, en que tú echaste a andar una mina justamente no está en la frontera, pero Mm. están los cerros ahí parados. El caso de Pelambres también, que está pegado a Argentina. Sí, efectivamente son proyectos muy, muy caros para poder echarlos a andar. Además, tenés que crear y construir el acceso, la infraestructura para que la gente viva ahí. Tienes Claro. Pascualama también es otro ejemplo, en que tenía un pedazo del yacimiento en Argentina, Mm. pero la mayor parte en Chile, pero ahí tenemos problemas. Esos son uno de los problemas que tiene Chile en este momento por la explotación. Que Y yo creo que, porque le han puesto todo tipo de problemas a los grupos ambientalistas y los grupos indigenistas, y de hecho Pascualama diría que es un tremendo yacimiento, uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo, está parado, Mm. no se puede Es, explotar. es exactamente la otra pregunta, así que ya le haré la pregunta y así usted puede tener un poco más de tiempo para desarrollarlo, ¿no? Estamos viviendo una época de cambio en Chile, con un gobierno nuevo de izquierdas, están intentando una nueva constitución, ha habido muchas protestas últimamente, cierres de minas o paradas de minas importantes, muchos grupos ambientalistas que están parados ciertos proyectos. Entonces, para mí es, habiendo, ¿no?, toda la historia que usted ha descrito, toda la experiencia, ¿cómo ve actualmente la industria minera en Chile? ¿Cómo ve los próximos años? Y si cree que seguirá siendo referencia, ¿no?, en el sector de extracción de cobre mundial. Bueno, yo creo, no han habido paradas de mina, ¿eh? Las paradas de mina han ocurrido en el Perú. Vale. Ahí donde sí ha habido, pero en Chile no hemos tenido paradas de mina. Pero efectivamente hay grupos de izquierda bien radical en Chile que no quieren saber nada de minería. Entonces, por ello se paralizaría todo eso. Y nada, o sea, no tuviéramos nada de eso. Especialmente se apoyan en grupos indigenistas.
Y eso es verdad, pero eso fue la filosofía de ese proyecto constitucional que se hizo y que se llevó a un plebiscito el 4 de septiembre del año pasado. Mm. Ese proyecto, que era un proyecto radical que nos tenía aterrorizados a todos, me incluyo, fracasó. Porque el resultado final fue 68% por el rechazo y Ujú. 32% por el apruebo. Por eso ya todos los grupos de izquierda tuvieron que olvidarse, aunque no se han querido olvidar, porque según ellos esto ocurrió porque los chilenos son tontos. Entonces no se dieron cuenta de la bondad de esta De las constitución. ventajas. Entonces, y así la andan diciendo por todo el mundo. Los gallos que promovieron esto todavía creen que lo pueden construir. Ellos querían construir, transformar Chile no en un país como Chile, se llama Chile, digamos, sino que en un país Mm. plurinacional que llama, en que los grupos indigenistas participaban y prácticamente le cambiaban hasta el nombre a Chile, la bandera a Chile, el himno a Chile, todo era otro país. Pero eso fracasó, porque además era ridículo. Tú sabes que el mayor rechazo de esa constitución vino de los pueblos originarios. Eso fue lo más increíble de todo. O sea, las votaciones mayores de 70-75% en contra ocurrieron en las regiones donde la Araucanía, pues, donde están los grupos indigenistas más grandes. Además, los grupos indígenas en Chile, el más importante son los araucanos, que así se llamaban antes tipo los españoles, hoy día los llaman mapuche. Pero ese grupo debe ser como 1.200.000 mapuches existen en Chile. Y el resto del país, claro que hay descendientes de grupos aymara, pero son, oye, 1.000 gallos. O sea, no hay grupos fuera de los mapuches que sean importantes en Chile. ¿No hay? Además, todos esos grupos en general se han incorporado a la nacionalidad chilena. Si uno los ve, no, jamás diría que son indígenas. Son igual que el resto de los chilenos. Y muchos de ellos han ido a la universidad, estudian en colegios, qué sé yo, se han incorporado a la nación chilena. Pero estos jetones querían construir una nación, país nuevo. Eso Claro. fracasó. Y por lo tanto, y por supuesto la parte minera estaba incorporada con cambio total. Esto iban a echar a todas las compañías mineras, de chilenas o extranjeras, y a inventar no sé qué cosa. Porque yo escuché muchos de los comentarios de las personas que promovían esto y hablaban puras leceras. Entonces, y yo creo que, bueno, ahora se está haciendo, tú sabes, se está haciendo una nueva constitución, pero ahora es una constitución decente, porque había que reemplazarla y que se rechazó. Entonces, pero ahora la gente que está manejando esa cuestión son medios decentes. Entonces, llámese de izquierda o derecha, pero decente. Entonces, yo creo, soy optimista porque Chile, el 50% de la entrada del país viene de la minería. O sea, pretender destruir eso es destruir Chile, es quedarnos sin pega, sin sueldo. Claro. O sea, es una estupidez que yo creo que afortunadamente los chilenos no son todos tan estúpidos que van a destruir lo que se ha construido en este país. Es una barbaridad. O sea que, y además, en este momento, ¿cuál es la situación de Chile? Estamos en una situación ideal. Tenemos una nueva revolución industrial que se está desarrollando, ¿no es cierto? Y eso está Ujú. ocurriendo en todo el mundo. Están cambiando todas las cosas, la energía, el medio ambiente, todo se está cambiando. El potencial en Chile para hidrógeno verde es enorme. Entonces, los metales que Chile produce son los que van a ser fundamentales para eso. Además, tenemos la suerte de tener estos salares, porque en los salares, a diferencia de lo que pasa en China y pasa en Australia, el litio está en los salares, no está en rocadura. Entonces, eso Claro. facilita la explotación en forma considerable. Y eso, afortunadamente, este gobierno es de izquierda, pero tiene un problema. Está asociado con un grupo de centro izquierda. Entonces hay una pelea, no pelea, pero que no se nota, tratan de esconderla. Pero no hay Claro. duda de que los grupos radicales de izquierda, que está ahí el Partido Comunista y un grupo del Frente Amplio que son amigos e íntimos de Podemos, del Mm. Podemos de ustedes, Ujú. esos gallos están tratando, esos son los promotores de estos cambios. Pero
son tan ignorantes, es una pena decir esto, pero son tan empelotados, como decimos en Chile, que hacen una lecera detrás de otra. Las metidas de pata y errores que cometen son para llorar. Entonces, yo creo que al final vamos a tener esta constitución nueva. Recién fueron derrotados cuando quisieron hacer una nueva reforma tributaria. Les fue mal también. No lograron aprobarla en el Parlamento. Entonces, mira, yo estoy optimista. Yo creo que me confío. O sea, si estos tipos fueran muy inteligentes, uno podría estar preocupado. Pero afortunadamente no son muy inteligentes. No por el presidente. Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo, Francisco. Espero que toda la audiencia haya disfrutado como yo del programa. Un programa donde hemos cubierto muchos aspectos importantes, tanto de entender la exploración y la geología de los depósitos de cobre, esencial, ¿no?, cuando estás invirtiendo en este metal, y entender el rol mismo del cobre en Chile y la situación actual. Así que muy agradecido por su tiempo. Y espero pues poder volver a charlar con usted en un tiempo y volver a charlar un poco de la situación del país y del metal. Ya. Si tú quieres, te puedo mandar ¿cómo se llama? ¿Dónde conseguir este libro si es que te interesa? Perfecto, sí, si me lo envía lo voy a poner en los comentarios, así cualquier persona que esté interesada en adquirir este libro lo puede hacer mediante el link de los comentarios. Claro. Tiene dos opciones. Hay una opción de compra en papel, que por Ajá. supuesto que es más cara, y una Hombre, opción solo por el transporte, con lo que debe pesar eso. y la versión digital. Probablemente la digital, esa es más barata y por supuesto que es más fácil porque mandarla por la red. Perfecto. Pues espero que me lo pase por correo y lo pondré en los comentarios. Así que muchísimas gracias, Francisco. Igualmente, muchas gracias por conocerte. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.